porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo y desde aquí queremos invitarlos para que no se pierdan de las exposiciones temporales tituladas Fragmentado, Nigredo y Big Animal, que estarán a su disposición hasta el próximo 16 de febrero. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. Plan Nacional de Desarrollo y pliego de peticiones del Magisterio, temas centrales del trabajo de FECODE en este primer semestre del año. La UNESCO y hasta la OCDE respaldan la universalización del preescolar, acuerdo incumplido hoy por el gobierno a FECODE. Centrales obreras afirman que una reforma pensional debe mantener la seguridad social como derecho humano fundamental y eliminar el lucro de los privados. Durante 3 días, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió para debatir los temas que harán parte de la agenda institucional de este 2019. Sin lugar a dudas, y uno de los temas que se aproximan, pues tiene que ver con la presentación del pliego de peticiones ante el Gobierno Nacional, el cual deberá ser socializado con las filiales de la Federación. En el Hotel Madaura, en Chinauta, Cundinamarca, se realizó el Seminario Interno de Planeación 2019, en el que participaron los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Durante 3 días se planteó la hoja de ruta sobre los temas más importantes para la Federación. En este año el gobierno buscará la manera de seguir atentando contra la educación pública de calidad e ignorando los acuerdos pactados con FECODE en 2017. Preocupación que tenemos nosotros a partir del 7 de febrero es que se implementen en el Congreso de la República, en el Plan de Desarrollo, las medidas lesivas contra toda la seguridad social, contra los servicios públicos, contra la educación. Vamos a tener una Junta Nacional ampliada de 3 días, en donde el primer día vamos a hacer una reunión, un foro ampliado con diferentes sectores, no solamente con docentes, sino también con estudiantes, con diferentes sectores sociales. Los objetivos de la Junta Nacional, que se realizará la otra semana, son: primero, socializar y discutir la posición de FECODE frente al presupuesto general de la Nación, el cual es insuficiente. Segundo, conocer los puntos en los que el Plan Nacional de Desarrollo desconoce los acuerdos con la Federación y encontrar una alternativa antes de este 7 de febrero. Tercero, formular los ejes y puntos que conformarán el Pliego Nacional de Peticiones, el cual será presentado al gobierno en este 2019. Cuarto, socializar el plan de acción de FECODE y sus sindicatos filiales. Tenemos otra salida de exigirle al Gobierno Nacional que se incluya como un artículo del Plan Nacional de Desarrollo el compromiso del gobierno de presentar ante el Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional para poder garantizar los recursos que financian la educación pública desde el preescolar de 3 grados hasta el grado 11. Durante el Seminario Interno de Planeación 2019, los miembros del Comité Ejecutivo tuvieron la oportunidad de escuchar al equipo que ha asesorado a FECODE en las últimas luchas. Ilish León Ortiz, Carlos Rincón y Diana Paola Becerra socializaron el trabajo realizado durante el 2018 y plantearon los retos para este año. La herramienta que tenemos, que es el magisterio colombiano, los padres de familia y los estudiantes, para que en la medida de esta presentación de este proyecto nosotros vamos en la calle a decirle al gobierno que vamos a defender el Estado Social de Derecho. El próximo 29 de enero los docentes podrán visitar la página web de FECODE y observar el seminario político pedagógico con todos los integrantes de las juntas directivas departamentales. Derecho a la negociación colectiva. La libertad sindical hace referencia a 3 derechos que tienen soporte constitucional y están en las normas de la OIT. Derecho a la asociación, artículo 39 de la Constitución Política. Derecho a la negociación colectiva, artículo 55 de la Constitución Política. Derecho a la huelga, artículo 56 de la Constitución Política. El derecho a la negociación se complementa con el convenio 151 de la OIT, debidamente ratificado por Colombia y en consecuencia de obligatorio cumplimiento, la Ley 411 de 1997 y el Decreto 160 del 2014.
La Comisión Nacional del Servicio Civil abrió convocatoria de concurso docente para los maestros que quieran ir a trabajar a zonas de posconflicto. Allí deberán asumir grandes retos, pero el más importante será garantizarle la educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes de la región. En este momento hay 5.674 vacantes para aquellos maestros que estén dispuestos y cumplan con los requisitos para ir a zonas rurales que fueron afectadas en su momento por el conflicto armado. Bueno, los requisitos están determinados dependiendo del área o el cargo al cual uno vaya a aplicar. Por ejemplo, si uno decidiera aplicar a docente de primaria, entonces hay unos requisitos en particular, o si fuera a aplicar como docente de educación física o directivo docente rector. Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, leer los acuerdos de cada proceso de selección. Segundo, registrarse en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. Tercero, cumplir con los requisitos mínimos del empleo que escoja el aspirante señalados en la oferta pública de empleos de carrera de cada una de las entidades. Y cuarto, aceptar en su totalidad las reglas establecidas en los acuerdos. La escuela es un territorio de paz. Ubicada la escuela como territorio de paz, entonces los maestros vamos a llegar a la escuela a hacer paz y vamos a construir la paz. Vamos a construir paz con niños, niñas, con padres de familia. Obviamente con un criterio fundamental, y es separar la escuela de los conflictos que ya se hayan dado. La convocatoria en este momento está en una etapa que se llama de venta de pines e inscripciones. Esa venta de pines se inició el 21 de enero y finaliza el 21 de febrero. Es decir, en este momento lo que uno tiene que hacer es ingresar al SIMO, revisar con cuidado los perfiles, revisar con cuidado los lugares a donde uno quiere ir a trabajar, posteriormente generar allí un instructivo de pago para comprar el PIN. En la página web de la comisión se encuentran las especificaciones para cada una de las regiones. Desafortunadamente, el Estado no hizo presencia desde comienzo en estas zonas del país. Como el Estado no hizo presencia, pues estos niños no tuvieron otra alternativa, sino que nacer, crecer e incluirse en este proceso, de conflicto. Y eso es primero una culpabilidad. Los docentes que llegan a estas zonas del país deben tener en cuenta que tienen todo el acompañamiento de FECODE, que con sus sindicatos filiales dignificarán la labor del docente en los lugares olvidados por el Estado. El profesor Domingo Ayala, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora le habla a los maestros y maestras que nos sintonizan. Un cordial saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. En estos momentos, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, a través de su comité ejecutivo, viene trabajando para construir un plan de acción vigencia 2019, que involucre todo el accionar de esta organización y sus filiales en la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Con ese propósito se han realizado seminarios internos. Se convoca una Junta Nacional para los días 29, 30 y 31 del mes de enero. Es una Junta Nacional ampliada donde vamos a discutir elementos muy importantes que tienen que ver con la coyuntura nacional, que tienen que ver con el plan, la propuesta de plan de desarrollo del presidente Duque, donde vamos a construir el pliego de solicitudes que estaremos radicando a finales del mes de febrero. Estas acciones son muy importantes porque permiten que FECODE, a través de su Junta Nacional, prepare todas las acciones necesarias y pertinentes para seguir defendiendo la educación pública a nivel nacional. Es importante en el marco de todos estos temas que vamos a discutir para desnudar el nefasto proyecto de plan de desarrollo de este gobierno, que involucra aspectos del proyecto de ley 057, como por ejemplo la eliminación prácticamente del preescolar. Nuevamente está planteando una reorganización escolar que va a afectar la estabilidad de los maestros, pero hay otra gran situación: cómo resolvemos los problemas de salud que afectan al magisterio y a su familia. Por ello, compañeras y compañeros, a prepararnos para la gran lucha, para las grandes batallas que se requieran para seguir defendiendo la educación pública y desde luego nuestros derechos. Que pasen un feliz día.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. El Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno presentará el próximo 7 de febrero atenta directamente contra la educación pública porque impulsa la privatización y desconoce de tajo los acuerdos del 2017 con la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, está compuesto por 3 enfoques. Pacto por la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Este proyecto contará con un plan plurianual de inversiones acumulado de 1.100 billones de pesos, que de acuerdo con el gobierno, el 47% estaría destinado a inversión social. Sin embargo, en cuanto al enfoque educativo, se estaría atentando vilmente contra este derecho. Fomenta la privatización de la educación a través de la inmersión en las asociaciones público-privadas. Digamos que promueve un modelo gerencial de los colegios. Lo que quieren hacer es establecer la política pública de cero a siempre que venía formulada desde la Ley 1804 de 2016. El Pacto por la Equidad consta de 3 objetivos relacionados con la educación. Estos a grandes rasgos desconocen el contexto de las necesidades de la financiación, desconoce el preescolar de 3 grados, promueve un modelo gerencial de los colegios y, por supuesto, genera incertidumbres frente al cumplimiento de la cobertura, ya que no hay claridad frente al número de docentes faltantes. Estaremos atentos a emprender las acciones con incidencia parlamentaria, proposiciones, digamos que son las herramientas que nos permiten entrar en la discusión en el Congreso. Las fechas de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y las fechas en las que se va a desarrollar el pliego de peticiones. ¿Por qué? Parece ser que están paralelas y una y otra actividad deben estar muy de la mano. Otro de los aspectos más graves del Plan Nacional de Desarrollo, que deberá ser aprobado antes del 7 de mayo, es que desconoce la idea de una reforma constitucional que aumente los recursos del Sistema General de Participaciones. Que sin el Sistema General de Participaciones modificado con aumentos sustanciales, la educación no podrá salir de la situación y la crisis en que se encuentra. Hoy podemos decir que este año iniciamos con un déficit presupuestal cercano a los 700.000 millones de pesos. Ahora lo que viene es un fuerte proceso de pedagogía frente al plan de desarrollo para que los docentes conozcan a qué se están enfrentando con la aprobación de este en el Congreso de la República. El decreto reglamentario 160 es tan solo un referente para la negociación colectiva, no es el único. Para una eficaz negociación colectiva se requiere fundamentalmente de voluntad política, más que la existencia de las normas, que son una simple guía, pero no deben convertirse en un obstáculo para adelantar el proceso de negociación. La negociación debe ser de buena fe y no simulada. La UNESCO, la UNICEF y hasta la OCDE, con su política comercializadora y mercantil de la educación, coinciden con el acuerdo de FECODE, que ha sido hasta el momento incumplido con el Gobierno Nacional, de universalizar el preescolar de 3 grados de calidad como un derecho para todos los niños y niñas del país. El informe Primera Infancia importa a cada niño es un documento muy importante porque lo que hace es un panorama general, un barrido, un análisis de la situación de la primera infancia en los países de bajos ingresos y por supuesto ahí está Colombia. Se tienen unas cifras de la inversión que hay hasta ahora en educación. En preescolar, por ejemplo, se dice que los países como Colombia invierten menos de $8 al año por niño. Es decir, eso daría como 20 centavos al día de inversión en los niños. Coincidencia afortunada que reivindica el acuerdo de FECODE con el gobierno sobre la importancia del preescolar de 3 grados para los niños y las niñas sin distinción, ejercido por profesionales en la materia. El tema de la educación inicial tomado como una política asistencialista de guardería que no está engranado en el proceso de formación es la apuesta de este gobierno, continuismo de Santos, que desvirtúa y ahonda la brecha de inequidad en el país. De 1994, en un acuerdo entre FECODE y el gobierno de la época, se estableció en la Ley 115
de ese año la obligatoriedad para que en todos los establecimientos educativos oficiales y privados se estableciera, se implementara de manera progresiva el preescolar de 3 grados. Y hoy, 24 años después, podemos afirmar que todos los gobiernos de turno, desde 1994 hasta el de la fecha, pues lo han incumplido. Para la UNICEF y para la UNESCO es claro que la educación preescolar debe ser universal y de calidad. No es atención por tiempo con alimentación, sino el ingreso de los menores al proceso de formación y activación de su cerebro. FECODE ha sido clara en determinar que son 3 los pilares que fundamentan esta etapa: la formación integral, el desarrollo del niño y el aprendizaje. Este estadio del conocimiento no es una preprimaria, es un escenario vital para la exploración, la socialización y la creatividad. El mismo informe de la UNICEF habla de la desigualdad que genera la ausencia del preescolar, que están sometidas las poblaciones rurales, las poblaciones minoritarias, los excluidos, son los que se ven directamente afectados por la ausencia de este preescolar como una política de Estado. Cumplidos los 5 años, los cerebros de los niños se han desarrollado en un 90%. Lo que no se adquiera antes de los 10 será irrecuperable. De ahí la importancia de crear hábitos, potencializar la lectura, escritura y descubrir habilidades que en la básica se perfeccionan y conducen e implementan en la media. La profesora María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad, le habla al magisterio sobre temas de interés. Desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, todos nuestros mejores deseos para el magisterio colombiano. Y efectivamente en esta coyuntura especial estamos trabajando nuestros planes. Estamos diciendo entonces que el próximo 29 de enero, en un evento nacional, entregaremos nuestros planes de trabajo, pero que también en el mes de febrero estaremos convocando a un seminario nacional a todo el equipo de género del país para que presentamos, construyamos y fortalezcamos nuestros planes de trabajo. Señalar también que hemos venido incidiendo en la construcción del pliego de peticiones, donde pensamos que tiene que existir un capítulo aparte, que tiene que ver con que desde el FOMAC se levante un proceso estadístico que permita leer, visibilizar y denunciar el índice de morbilidad contra las mujeres maestras de todo el país, toda vez que somos el 74% del magisterio. Eso significa garantías para la lactancia, eso significa garantías para las enfermedades profesionales, es decir, cómo logramos las mujeres en este contexto avanzar en un problema que tiene que ver con nuestro desempeño laboral y con nuestras condiciones de vida digna y de trabajo digno. Así es pues que estamos volviendo a los seminarios regionales de género. Tenemos que formarnos en política, en sindicalismo, para poder avanzar. Es decir, cómo hombres y mujeres le aportamos a un proceso de unidad y fortalecimiento de nuestra federación. Asimismo, nos proponemos trabajar con los jóvenes, gobiernos escolares y las comunidades educativas, porque hoy es la unidad la que nos convoca, porque hoy es la defensa de la educación pública estatal y porque seguimos construyendo la escuela como territorio de paz y la paz con justicia social. Véngase a mano, feliz 2019 de lucha y de unidad y viva nuestra federación. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. El gobierno anunció definitivamente que este año no va a presentar la reforma pensional. Sin embargo, de llegar esta al Congreso de la República, degradaría directamente el régimen de la prima media, es decir, el régimen público que afectará a los colombianos a la hora de recibir su pensión. El gobierno aseguró que este año no presentará la reforma pensional, sin embargo, esta podría ser incluida en el segundo periodo legislativo. Nosotros le señalamos a los colombianos indiscutiblemente es que va a haber reforma pensional y que es una reforma pensional para marchitar el sistema público y fortalecer el ahorro individual, es decir, en contravía de lo que pasa en el mundo.
gobierno sostiene que es necesario estudiar con reposo las diferentes alternativas que hay para reformar el sistema pensional. Desafortunadamente, la mayoría de reformas plantean la eliminación o degradación del régimen de prima media, es decir, el régimen público. Desafortunadamente se plantea aumentar las edades pensionales y desafortunadamente se plantea aumentar requisitos para disminuir beneficios, ya que todas las propuestas están centradas en el tema de sostenibilidad financiera. Una reestructuración al sistema pensional debería aumentar la cobertura, eliminar las inequidades existentes y ser financieramente sostenible. Colpensiones solo tiene la expectativa de que se marchite el ahorro individual, que no es un sistema de pensiones realmente, que todos los pensionados que hay en Colombia estén en Colpensiones, que todos los cotizantes estén en Colpensiones. El informe de la Superintendencia Financiera revela un crecimiento del 198 billones a más de 207 billones que manejan los fondos privados de pensiones. Estamos hablando pues de una cantidad de dinero bastante importante que genera un interés para captar todavía más recursos de los colombianos, pero justamente se opone a la idea de solidaridad, a la idea de mutualidad, a la idea de reconocimiento de prestaciones de forma solidaria. En Chile, el sistema de pensiones de capacitación individual ha sido un total fracaso. En este modelo neoliberal, más de un 90% de las pensiones de jubilación pagadas por las AFPs no alcanzan los 147.000 pesos chilenos, es decir, 756.363 pesos colombianos, una cuantía solo equivalente a 2/3 partes del salario mínimo de Chile. Estamos construyendo, en tema concreto del pensional, estamos tratando de construir un gran frente para presentar propuestas al país en materia pensional, no como un origen exclusivamente del movimiento sindical, es donde está el movimiento sindical, sectores académicos que comparten nuestros puntos de vista. El sistema pensional debe plantearse como un sistema público de protección social, cuyo único objetivo sea garantizar los derechos humanos fundamentales. La negociación colectiva en el sector público de manera masiva, en forma reglamentada o típica, aparece a partir del 2012 con el decreto 1092 de ese año, el cual es reemplazado por el decreto 160 del 2014, reglamentario de la ley 411 de 1997, por la cual se aprobó el convenio 151 de la OIT. El decreto 160 del 2014 establece el procedimiento para la negociación colectiva en el sector público, pero no es la única norma a tener en cuenta para ejercer este derecho fundamental. Es importante consultar las normas internacionales del trabajo, como los convenios 151 y 154 de la OIT ratificados por Colombia y que, de acuerdo al parágrafo 4 del artículo 53 de la Constitución Política, forman parte del ordenamiento jurídico y en consecuencia tienen fuerza vinculante u obligatoria. El acto terrorista del ELN revivió en el país la manipulación de los medios, la polarización, la politización de la guerra y la paz que había menguado, se había reducido con el proceso de paz con las FARC, así como se habían reducido los números de víctimas y de asesinatos en el país, lo que le permitió a los colombianos adentrarse en procesos de corrupción tan vergonzosos como el de la Fiscalía. El país y el mundo rechazaron el ataque terrorista del ELN, pero a la vez este dividió, polarizó nuevamente a Colombia entre quienes le apuestan a la paz y los que desde siempre se jugaron la carta de la guerra. Un país al que le duelen los asesinatos de compatriotas por categorías, porque hoy hay quienes exigen que se actúe contra la violencia sistemática de los líderes sociales y otros hacen luto por los militares caídos. Son colombianos y los dos son actos repudiables que merecen justicia y cero impunidad. Sin embargo, nuestra realidad polarizada, manipulada y politizada nos deja ver la peor parte de un pueblo hastiado por la sangre de hermanos caídos. El ánimo guerrerista que se pretende impulsar lo que va a hacer es profundizar el dolor en los territorios, profundizar la violencia y nos va a costar muchísima sangre y muchísimas lágrimas. En Colombia se sigue matando y eso hay que acabarlo. O sea, hay que acabar con esa dinámica de violencia y para eso necesitamos acción de la Fiscalía, acción del gobierno, denuncia, movilización. O sea, lo que hemos hecho durante 40 años de búsqueda de un país en paz. Hoy se habla de romper relaciones diplomáticas con Cuba, con Venezuela y hasta con Noruega, y pareciera que con todos los que no comulguen con la política guerrerista que somete con miedo de impuestos al pueblo. Ya los acuerdos no solo se rompen con los sindicatos y agremiaciones sociales, sino con gobiernos garantes donde se establece que la paz es propia de un gobierno y no de una política e institución de Estado. Es un libreto que el país ya vivió y claro, perdió.
El problema es que en Colombia hemos perdido el valor de la vida como un valor central de nuestra sociedad. Y aquí entonces que maten un policía o que maten un líder social tiene un peso de acuerdo a la orilla política o ideológica desde la que se mire. Aquí lo que hay que recuperar es el valor central de la vida e ir desplazando los discursos de la guerra, porque este pueblo no quiere eso. Que si los protocolos con el ELN son de gobierno o de Estado, que si Duque sabía del proceso, que si como candidato dijo que no iba a hacer añicos los acuerdos, que si el fallo de la Corte, que si es mejor tener un comisionado de paz que habla de la guerra con convicción. Son tantas las incertidumbres y equivocaciones que el país no sabe el rumbo. Y mientras esto sucede, el mundo vuelve sus ojos a Colombia con advertencias, con la mirada del narcotráfico y la violencia que tanto daño por 50 años le hizo al país. El profesor Pedro Osorio, primer vicepresidente de FECODE, hoy nos acompaña para editorializarnos el programa. Un fraternal saludo al magisterio colombiano. Esta semana que termina le permitió al Comité Ejecutivo de FECODE darle las últimas puntadas, revisar y darle los últimos trazos al pliego de peticiones que será presentado a la Junta Nacional, que se llevará a cabo el próximo 29, 30 y 31 de enero en la ciudad de Bogotá. Contaremos con la presencia de todas y todos los directivos de cada uno de los 33 sindicatos filiales. De igual manera, este pliego de peticiones lo presentaremos al Gobierno Nacional a mediados de febrero, como lo determina la ley, y que nos permitirá de una vez por todas, para los próximos 2 años, concretar unas aspiraciones que tiene el gremio de los educadores y la defensa de la educación pública. En esta misma circunstancia presentaremos el plan de acción para la vigencia del año 2019 de las actividades que desarrollaremos en todo el territorio nacional. Es ineludible. Invitamos a toda la comunidad educativa, a los actuales mandatarios, gobernadores, alcaldes, al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, al Procurador General, a todas las fuerzas vivas de este país, para que le exijamos al Gobierno Nacional que se presente este año una reforma de acto legislativo, una reforma constitucional a los artículos 356 y 357, para que en el Sistema General de Participaciones Territoriales se le garanticen los recursos económicos para la salud, para el saneamiento básico, para el agua potable, por supuesto para la educación. A los candidatos a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías, a las gobernaciones, por supuesto a los actuales mandatarios locales, a los actuales mandatarios territoriales, que unen esfuerzos con nosotros para poderle garantizar de una vez los recursos que se requieren para la educación a toda la niñez y la juventud. No olvidemos, señores padres de familia, que nosotros firmamos un acuerdo en el año 2017 donde le garantizaremos la educación desde el prejardín, jardín y transición hasta el nivel superior a la niñez, a la juventud de del territorio colombiano. En esas circunstancias, la única manera para poderlo garantizar es con recursos económicos suficientes. Por eso los estamos invitando a que nos respalden en la presentación del pliego de peticiones, en el desarrollo de esta presentación del pliego de peticiones ante el Gobierno Nacional, y por supuesto a que estemos atentos, muy atentos, al trámite del plan de desarrollo que el Gobierno Nacional hará en el mes de febrero ante el Congreso de la República, para que desde allí de una vez se garanticen los derechos de la educación, de la niñez y la juventud, y por supuesto se garanticen el respeto de los derechos del magisterio colombiano. Una feliz semana para todo el magisterio de nuestro país. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de la Federación. Asimismo, los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes y nosotros nos vemos en 8 días aquí en Encuentro, en el programa institucional de FECODE. Hasta luego.